Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 29 minutos de este día 10 de marzo de 2021, damos inicio a la octava sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. De acuerdo. Como segundo punto del orden del día, corresponde la lectura y aprobación del mismo, en vista de que este ha sido previamente turnado al secretario técnico, por el secretario técnico a mis colegas. Pregunto si podemos omitir su lectura y también pregunto si existirá alguna modificación al respecto. Tiene uso de la voz, secretario. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarles me permiten hacer dos modificaciones al orden del día. La primera de ellas para retirar los proyectos de resolución de los recursos de revisión 4,470, 5,573 y acumulado, 6,003, 6,131, 5,604, todos estos del año 2020. El proyecto de resolución del recurso de revisión 188, 220 y 143 de este año 2021, y el proyecto de resolución del recurso de revisión 3,595, derivado de la interposición de un segundo recurso de revisión. Ello en razón de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar 13 acuerdos de ampliación de plazo relativo a once de ellos del municipio de Ixtapan de la Sal, uno de ellos del municipio de Naucalpan de Juárez y uno del municipio de San Antonio de la Isla. Todos los de Ixtapan de la Sal proponiendo la procedencia de la ampliación de plazo, del municipio de Naucalpan de Juárez proyectándolo en el sentido de la improcedencia de la ampliación de plazo, y el municipio de San Antonio de la Isla de igual manera proponiendo la improcedencia de la ampliación de plazo. Comisionada presidenta, comisionados, estas serían las propuestas de modificación que se someten a su consideración. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Pregunto a los integrantes de este pleno si alguien más tiene alguna precisión o modificación al respecto. De no ser así, les pediría, por favor, pudiéramos votar este orden del día con las modificaciones que ha mencionado el secretario técnico. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias. El tercer punto del orden del día corresponde al desahogo y del acta Infoem diagonal ORD diagonal 07 diagonal 2021 de fecha 4 de marzo de 2021. Si están de acuerdo mis colegas, podemos aprobarlo en los términos en los que fue presentado, levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 4 de marzo de 2021. Gracias. El punto 4 corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Les pediría, secretario, por favor, tomar a la votación. Gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baid Yapur. A favor.
Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Gracias. Corresponde ahora el turno del bloque de los recursos de inconformidad que han sido presentados ante el Instituto Nacional de Transparencia, correspondientes al sujeto obligado Ixtapan de la Sal, por lo que le pediría, por favor, secretario, que pudiera tomar en bloque la votación de los 3 proyectos que se han listado respecto de estos recursos de inconformidad. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Baid Yapur. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Buenas tardes a todos y a todos. A favor de todos los proyectos, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 180 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero bajo protesta ya que considero que la resolución no es correcta. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución emitidos en cumplimiento a las resoluciones del recurso de inconformidad previamente mencionados por la comisionada Presidenta. Es cuanto, comisionada Presidenta. Continuamos ahora con el siguiente bloque de este orden del día, el cual corresponde al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este punto le pediría, por favor, secretario, que pudiera separar los recursos que tendrán comentarios y o discusión en lo particular. Respecto de los demás, pueda tomar la votación en bloque, recordándoles que dentro de nuestro portal institucional se encuentra publicado el orden del día en el cual se detalla al comisionado ponente, el sujeto obligado, el recurso de revisión y el sentido de la resolución propuesta. También les recordamos a los sujetos obligados que conforme a nuestro artículo 198 de la ley estatal podrán solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones de manera fundada y motivada. Sería cuanto por mi parte. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada Presidenta, me permito listar los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se encuentran separados de este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno para su discusión y votación en lo particular. En este bloque tenemos separados 2 asuntos. El primero de ellos relativo al punto 9 del orden del día del recurso de revisión 4274 y su acumulado 4275, y el proyecto de resolución inmerso en el punto 11 del orden del día relativo al recurso de revisión 4624. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos no expuestos, me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Baid Yapur. A favor de todos los proyectos del bloque, con voto particular en el proyecto 5235, voto particular en el proyecto 5959, voto particular en el proyecto 5978, voto particular en el proyecto 5991, voto particular en el proyecto 3 de este año, de igual forma en el 91 de este año voto particular, así como en el 243 voto particular. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández.
Sí, en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 5235 de 2020, voy a favor, pero con voto particular, toda vez que se suplieron las deficiencias del sujeto obligado al proporcionar el sitio electrónico correcto que él no había proporcionado. En lo que corresponde al 5762 y sus acumulados, voy a favor con voto particular por el tratamiento disociado de la información. En cuanto hace al 6098, voto particular también por el tratamiento de información disociada de lo que corresponde a los elementos de seguridad pública. Estaba revisando, el 36 del orden del día no se retiró, ¿verdad? Está aquí el 6120. Ok. En este, el 6120 y su acumulado, el 6186. Acompañaré con voto particular el proyecto, ya que considero que debieron de analizar. ¿Sí está retirado? Autoridades, servidores públicos. No, comisionado, sí está listado Ah, dentro de perdón. este bloque. Ok, perfecto. El 6120 y el 6186, como decía, acompañaré el proyecto con voto particular, toda vez que considero que debieron de haberse valorado los sitios electrónicos que proporcionó el recurrente en su escrito. Y en su caso, calificar el valor que pudieran o no tener en el proceso. En el 160 ya de este año, voto particular por la clasificación de la foto y el resto de los proyectos en los términos finales y definitivos con los que fueron presentados por mis colegas integrantes de pleno. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, a favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo votos particulares para los recursos que a continuación mencionaré. Es voto particular para el 5762 y sus acumulados. Es también para el 5959 y sus acumulados. El 5987. El 6081, el 6098, el 6101, el 6120 y su acumulado, el 6187, el 6205, el 93 de este año, el 117 también de este año, el 198 de este año, el 243 de este año, el 313 de este año y finalmente el 393. Como dije hace rato, todos son votos particulares. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Haría voto particular en este bloque del 5,573 de acumulado por ordenarse la entrega de la información disociada y la clasificación del número de policías. Perdón, ese se retiró, ¿verdad? Así es, comisionado. Sí, perdón. No, sería el 5,762 de acumulado por ordenar la entrada de información de elementos operativos de forma disociada. El 6,098 por ordenarse vista a la dirección jurídica y por la disociación. El 6,101 por darse igualmente vista a la dirección jurídica y con voto concurrente. En los recursos, 5,959 y acumulados, 5,987, 6,081, 6,187, 6,205, 93 del 2021, 117, 198, 243 y 393 también del 2021 por el mismo tema. En el caso del número 3 de este año y acumulados, porque la respuesta en nuestro punto de vista no se debió confirmar por no estar fundado y motivado el cambio de modalidad, y el 160 del 2021
por la clasificación de la fotografía de servidores públicos. También haré voto disidente en el 3.591 y acumulados, porque en mi punto de vista las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos es información que podría entregarse en versión pública. En todos los demás, a favor. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular concurrente en los proyectos 5.959 y sus acumulados 5.960 y 5.961. Tengo también voto particular en el 5.991. Y tengo también voto particular concurrente. El 5.991 también es concurrente. Tengo voto particular concurrente también en el 0091. Y nada más. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 3.591 y acumulado, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega. Por lo que hace los demás proyectos de resolución, los mismos se aprueban por unanimidad de votos. Y respecto a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reconocidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución 4.274 y 4.275 acumulados por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtapan de la Sal y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, miren, es un caso, es un recurso de revisión que guarda, yo creo que trascendencia e importancia en el contexto de nuestra quehacer como órgano de control para la garantía de estos derechos. Miren, con fecha 1 de octubre del 2020, la particular solicitó la documentación de Contraloría de la denuncia por hostigamiento que levanté en contra, menciona un grupo de servidores públicos que día con día me acosan, qué cartas han tomado en el asunto, así como oficios que estas áreas han recibido por parte de la Contraloría. Por parte del sujeto obligado, su respuesta es: se declaró incompetente para atender la solicitud de acceso a la información por tratarse de un derecho de acceso a datos personales, por lo que se le sugirió al particular ingresar su solicitud vía SARCO. En estos términos, el estudio gira en torno que en la resolución se estableció que se trata de un interés público y social en el entendido de que el hostigamiento afecta principalmente al sexo femenino y le impide su desarrollo, viola su derecho a la integridad física, psíquica y moral, y que en muchos casos atenta contra la libertad y seguridad personal, la dignidad del derecho a la intimidad, al trabajo y al desarrollo general. Por lo que se consideró que de existir un procedimiento en el cual se encuentre la información relacionada con una denuncia por hostigamiento hacia una mujer, la misma es de interés público, en el entendido de que cualquier autoridad que conozca está obligada a dar seguimiento y actuar de acuerdo con las facultades que tiene encomendadas en términos de la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de México y municipios. Derivado de ello, se determinó resolver aplicando perspectiva de género al tratarse de un método de análisis jurídico mediante el cual se otorga reconocimiento de los posibles efectos diferenciados de una norma cuando se aplica a hombres y mujeres. Para lo cual se determinó que sea la particular quien decida la forma en que desee tener acceso a la información solicitada, ya sea vía SAIMEX en versión pública, protegiendo exactamente también derechos de terceros, o vía in situ de manera integral, previa acreditación de su prioridad como titular de los datos, debiendo hacerlo ante el sujeto obligado,
El sujeto obligado deberá indicar al requerente el domicilio, área, horario de atención y personal que atenderá a efectos de que la entrega de la información requerida previa acreditación de su identidad, así como el periodo por el cual quedará a su disposición la información conforme a lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Ese es el sentido de la resolución. Creo que es de suma importancia, por eso lo expongo y se lo pongo a su consideración de este pleno. Muchas gracias, comisionada. Sí, en este momento se abre la primera ronda de intervenciones hasta por 8 minutos, en el cual ha levantado la mano el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. La comisionada Abaid, yo también, el comisionado Gustavo Parra, y yo también me listo en esta primera ronda, y el comisionado Javier al final del bloque. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Sí, gracias, comisionada presidenta. Este caso tiene una especial relevancia, vale la pena que se analice con detenimiento, porque efectivamente la persona que hace la solicitud requiere la documentación en posesión de la Contraloría por la denuncia de hostigamiento que levantó en contra de regidores y directores, por los motivos que señala. Día con día me acosan y qué cartas han tomado en el asunto. El sujeto obligado responde tratando de plantear que no es una solicitud de acceso a la información y que por lo tanto no se debería de atender por esa vía, sino que tendría que atenderse mediante una solicitud de acceso a los datos personales. Como ha dicho el comisionado Javier Martínez Cruz, nosotros tenemos que revisar y someter a control el acto de la autoridad para verificar que no se haya realizado un acto formal pero inválido o informal pero y además ilícito. En este caso, debemos de considerar en qué lugar se encuentran ubicados el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso a los datos personales en el ordenamiento jurídico, para ver si se tratan de dos supuestos completamente distintos o no. En primer lugar, hay que señalar que el artículo 16 plantea en su segundo párrafo con toda precisión el que toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales, y en ese contexto entendemos a los derechos ARCO. Sin embargo, hay que decir que el artículo 6 constitucional, en su apartado A, señala en su fracción tercera, que toda persona tendrá derecho gratuito a la información pública y a sus datos personales. Ojo con esto, acceso gratuito a la información pública y acceso gratuito a sus datos personales, lo que significa que uno de los 5 componentes de protección de datos, incluyendo portabilidad, uno de ellos, el componente de acceso, no va en un sentido contrario al derecho de acceso a la información, por tratar de explicarlo gráficamente, sino que van en dos carriles paralelos y con la misma dirección: el acceso a la información pública y el acceso a la protección de los datos personales. ¿Cuál es la diferencia? Que por acceso a la información pública uno puede acceder a información que puede ser sujeta a un régimen excepcional de restricciones. En este caso, la protección de datos personales, si no requerimos que el titular se acredite, que es lo que ocurre con derechos ARCO, con derechos de acceso a la protección de datos, de acceso a los datos personales. Y en el caso de acceso a datos personales, se puede tener acceso más allá de la versión pública, conociendo información que contenga los datos de la persona que está haciendo la solicitud, y todavía prevalece un margen de posible protección a los datos de terceros que pudieran estar en esa información. Por ello es que me parece no correcta, no consistente con lo que establece la norma, la respuesta que da el sujeto obligado de decir: vía acceso a la información no se te puede entregar.
Yo tengo un precedente, el recurso de revisión 1343, en el que previamente se presentó una situación como esta. Una persona quiere acceder vía acceso a la información a alguna información en la que se encuentra involucrado. Como lo hace vía acceso, no se requirió que se acreditara la titularidad. En ese caso se ordenó entregar a través del SAIMETS en versión pública y se estableció el supuesto que el comisionado Javier está planteando en este recurso, de que de ser el caso que la persona que hizo la solicitud acuda a la unidad de transparencia y diga, yo soy, y aquí está la información con la que yo me acredito, los documentos con los que yo me acredito ser la titular de esta información, se le entregue en una versión distinta a la versión pública, en una versión en la que sus datos personales estén expuestos con la posible protección de los datos personales de terceros. Por ello es que yo encuentro el proyecto que presenta el comisionado Javier Martínez consistente con los criterios que tiene este pleno y con la protección del dato, de no entender colisionando el derecho de acceso a la información y el derecho de acceso al dato personal, sino concurrentes con dimensiones de protección diferentes. Aunado a eso, el tema de fondo sobre el que se relaciona la información es un tema que nos obliga a realizar ajustes en los criterios de interpretación y desde luego acudir a la interpretación bajo este principio de equidad, que sin lugar a dudas, este principio de perspectiva de género, que tiene que ser un principio rector en la actuación del operador jurídico, que no consiste en dejar de aplicar la norma. Estamos aplicando consistentemente la norma, no nos estamos apartando del derecho positivo, solamente estamos tratando de desmontar adicional a eso cualquier resistencia que estructuralmente estuviera configurada para generar una afectación a la persona que en estas condiciones de afectación está tratando de ejercer sus derechos. Por ello, acompañaré con profunda convicción y coincidencia el proyecto que presenta el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Gracias. En este momento tiene uso de la voz la comisionada Eva Baid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Sin duda es un proyecto muy interesante, como ya lo expuso el comisionado ponente y me antecedió el comisionado Luna. En el presente asunto quiero comentar que voy a acompañar el proyecto presentado, toda vez que si bien se trata de información que pudiese encontrarse en trámite, debo referir que se analizó y se tomó en cuenta el tema que representa la solicitud, toda vez que se debe considerar las particularidades de cada asunto a fin de garantizar en todo momento la máxima publicidad y la protección de los datos personales. Estimo conducente que se ordene la información inmersa en el numeral primero, ya que con los mismos se privilegia los oficios de inicio de expediente, con ellos se privilegia la certeza de que se inició acción administrativa en contra de actos denunciados y no se pone en riesgo la conducción de posibles investigaciones. Por lo que, como lo mencioné, voy a favor del proyecto, acompañándolo con voto particular. Es cuanto. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Muchas gracias. Bueno, en obvio de tiempo de no repetir la exposición, me parece que es una resolución, un proyecto que nos presenta el comisionado Javier, que va en la lógica precisamente de favorecer desde una perspectiva de género, pues todo lo referente a la información, precisamente en este caso de la recurrente, la cual de manera, pues me parece valiente, hace solicitud de esta información en términos de buscar esclarecer qué ha pasado con estas denuncias de las que ella ha establecido la posible existencia de actos de abuso presuntamente laboral de que ha sido víctima. Y en ese sentido, la resolución que se propone pues parte de un análisis donde determina que esta solicitud está directamente vinculada con la protección de derechos humanos por tratarse en este caso de una víctima de acoso. Y por lo tanto, en razón de ello, pues previa acreditación, por supuesto, de su identidad, está
proponiendo darle acceso, aun cuando, como se ha comentado, están en trámite, pues todas las actuaciones, oficios y demás expedientes que se encuentren en el órgano interno de control y pues donde obren precisamente los datos de la persona que está referida, ¿no? En la solicitud, como precisamente dándole acceso como titular de sus datos personales. Así que bueno, pues creo que es importante justamente este análisis y también, pues también el poder clarificar muy bien, como se ha mencionado, la diferencia entre el acceso a la información, la protección de datos. Finalmente son dos derechos que son autónomos, el derecho de acceso a la información con la perspectiva sobre todo de exigir la rendición de cuentas y la protección de datos personales, el proteger la autodeterminación informativa, es decir, toda aquella facultad que tenemos para controlar, para disponer de nuestra información personal y donde pues dentro del bien jurídico protegido de este derecho a la protección de datos personales está claramente esa esfera íntima de la persona, esa dignidad de la persona y la expresión precisamente a través de sus datos personales. Así que bueno, pues creo que es en el sentido correcto y estaré a favor de este recurso. Gracias. Gracias. Yo también haré uso de la voz en este momento. Usualmente en el criterio establecido por mi ponencia, de acuerdo a la información reservada en nuestro artículo 140, aclara los puntos en los cuales la información pudiera no darse. ¿Por qué en esta ocasión no acompaño el criterio o al contrario, esta vez sí acompaño el criterio con el que resuelve el comisionado? Porque dos puntos. Primero, el sujeto obligado no hizo valer la reserva de información, no se pronunció al respecto, lo cual no corresponde a nosotros pronunciarnos en ese sentido. Y en segundo momento y en segunda instancia, aun cuando es mi criterio y yo podría de alguna manera poderme pronunciar al respecto, pues como lo han señalado mis colegas de pleno, en esta solicitud, en el caso específico y particular, puede presumirse que hay una agresión de alguna manera hacia una mujer. Y en este sentido, y no es porque en unos sí los haga y en otros no, aquí es claro que de alguna manera la persona que está haciendo una solicitud está expresando que puede haber una circunstancia que pudiera hacerla vulnerable. Si nosotros como institución pública y autónoma, defensora de derechos humanos, no podemos también darnos cuenta que pudiera haber una violación hacia otro derecho que no es precisamente el de acceso o el de datos personales, no podemos hacer caso omiso de este tema y no pensar en que también podemos juzgar con perspectiva. Por ello es que en este caso en particular me alejaré de el criterio con el que normalmente resuelve mi ponencia para apoyar la resolución que presenta el comisionado Javier Martínez, además de que la información que está pidiendo que se entregue sea en versión pública y una vez que si esta solicitante acredita la personalidad correspondiente, pues puede entregársele en una versión íntegra. Me parece que el proyecto está cuidado, el proyecto está bien revisado, está bien analizado y por ello es que en esta ocasión acompañaré el proyecto, pero emitiré un voto particular para precisar que si bien es cierto, no es el criterio con el que normalmente se resuelve al interior de mi ponencia, es en esta ocasión lo acompaño por ser una circunstancia particular de perspectiva de género y porque el sujeto obligado no se pronunció respecto de si está en procedimiento o no, lo que quien hace esta solicitud refiere. Sería cuanto por mi parte. Pregunto si tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Perdón. Gracias, comisionada presidenta. Primero, agradecer de verdad el arropamiento y los comentarios que se hace al recurso de revisión que presento. Y expondré 4 ideas
que creo que precisamente vienen a cerrar lo que cada uno de ustedes ha mencionado. Miren, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer obliga a los estados, parte, a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros medios de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, en términos del artículo 7, inciso F. A nivel nacional e internacional se ha determinado que la perspectiva de género es un método de análisis jurídico mediante el cual se otorga reconocimiento de los posibles efectos diferenciados de una norma cuando se aplica a hombres y mujeres. Entonces, la obligación de resolver con perspectiva de género permite corregir las prácticas de discriminación, salvaguardando en todo momento el derecho a la igualdad, equidad y acceso a la justicia, sin que sea necesario mediar petición de parte para su aplicación, sino que es intrínseca a la labor de las autoridades en términos de lo dispuesto en el párrafo 3º y 5º del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, y esto creo que lo que voy a mencionar ahorita haré referencia posteriormente a la importancia que tiene por lo tanto, se considera que de existir un procedimiento en el cual se encuentre la información relacionada con una denuncia por hostigamiento hacia una mujer, la misma es de interés público, aun y cuando la misma pueda ser considerada como reservada, ya que el interés público por conocer esa información es mayor, permite que sea la ciudadanía quien revise los actos de autoridad y con ello evitar una segunda revictimización hacia las mujeres, obligando a todas las autoridades del país a reconocer la protección jurídica más amplia de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad. Y esto es importante aclarar, porque la respuesta es cierto, como comentaba el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la respuesta del sujeto obligado, y también en una aclaración dentro del estudio, solicitando al sujeto obligado que entre a ver el estudio, él responde invocando que es incompetente porque es un ejercicio de derecho de acceso a datos y que por ello tendría que acreditarse. Recordemos que este derecho en el tratamiento y ejercicio de los derechos ARCOP, como bien se ha mencionado en este acrónimo ya de 5 modalidades, no cae en el sujeto obligado, no cae en el responsable, es responsable de su protección. El que está en su determinación de ejercerlos o no ejercerlo es el titular de los datos. Por eso ella no está pidiendo un acceso a datos. ¿Quién es la autoridad para decirle, oye, hazlo de esta manera? Ella invoca un derecho diferente, que es el de acceso a la información pública, para conocer qué ha pasado con esta denuncia que hizo. Y entonces sí, ver, como bien se ha puesto en este escrutinio, cuál es el actuar de esa autoridad a la que ha recurrido para que proteja también sus derechos que siente vulnerados. Y esa información que solicita y que claro que es de interés público y que claro que puede ser sujeta de reserva, pero lo que aquí vemos es que hay un interés por conocer por la situación precisamente que nos demanda estas resoluciones con perspectiva de género. Y hacía referencia a este punto donde se hablaba de un procedimiento si existe. Recordemos que nosotros como órgano garante de estos derechos hemos aplicado un protocolo ante esta situación de acoso y de hostigamiento. Y ojalá, y lo dijimos en su momento cuando lo aprobamos, igual que lo hizo el órgano nacional, que ojalá fuera una práctica de todas las instituciones. Por eso, creo que no nos equivocamos cuando establecimos ese protocolo, pero ojalá también este protocolo sea verdaderamente un instrumento de acceso a la información, para saber cómo se están haciendo la correcta protección de esta vulneración o de ataques o de violencia hacia las mujeres. Entonces, de ahí que los resolutivos giren en torno a garantizarle este derecho vía por acceso a la información en versión pública, corrigiendo también los derechos de terceros o identificación de terceros que puedan sentir vulnerados sus derechos o bien cualquier otra parte del procedimiento. Pero además, creo que el segundo aspecto, siendo más garantista, abriéndole esta posibilidad de que bajo un ejercicio de acceso a sus datos y pleno conocimiento del expediente, porque obviamente forma parte y está interesada, tener acceso íntegro, previa acreditación que garantice precisamente al responsable que puede acceder a estos datos personales y de
del procedimiento que tiene, dado que forma parte. Entonces, en ese sentido, fue que se estructuró. Yo les agradezco mucho su apoyo y también la oportunidad de poder exponer este recurso. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Pregunto si abrimos una segunda ronda de intervenciones. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no ser así, le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4274 y su acumulado 4275. Comisionada Baid Yapur. A favor, con voto particular. Comisionado Luna Hernández. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor del proyecto. Comisionada presidenta. A favor, con voto particular. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 4274 y su acumulado, anunciando voto particular la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4624 presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Miren, la solicitud gira en torno a lo siguiente. Solicito mi informe, el número de procedimientos judiciales que haya promovido, define el nombre de la persona, dentro de cualquier órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de México, ya sea como actor o demandado. El número de expediente, así como el juzgado o sala donde radiquen. Número 3, pide también el nombre de los contrarios, ya sea actor o demandado, de la persona que refiere la información o solicita. Dentro de aquellos procedimientos judiciales se anexan algunos de los procedimientos que se han localizado gracias a la propia página del Poder Judicial del Estado de México y el sitio Búho Legal. Como respuesta, el sujeto obligado, que es el Poder Judicial, establece, debe de asegurar la protección de los datos personales en su posesión en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales de los sujetos obligados del Estado de México y municipios, razón por la cual se informa que los expedientes judiciales en materia civil, mercantil, familiar y penal forman parte del sistema de datos personales denominado Expediente Electrónico y Sistema de Gestión Judicial Penal, mismos que se encuentran registrados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, ¿sí? Sistemas de los cuales, por su naturaleza, el Comité de Transparencia clasificación de confidencial los datos personales que obran en ellos, con excepción de los datos estadísticos, se pone a su disposición para mayor detalle el aviso de privacidad para el uso del expediente electrónico. Derivado de lo expuesto, no es factible proporcionar la información solicitada toda vez que identifica plenamente a las partes de un procedimiento jurisdiccional, información que atañe a la vida privada de las personas y que darla a conocer vulnera el derecho a la protección de los datos personales, aunado a que la búsqueda de la información se realiza por número de expediente y juzgado para su radicación. El motivo de inconformidad por parte de la recurrente es, agotado lo anterior de la información a lo que hace referencia a la particular en la solicitud de información en concatenación con los argumentos vertidos, como motivo o manifestación de la inconformidad se desprenden dos tipos de información. La primera hace referencia al número de procedimientos judiciales, número de expedientes, juzgados o salas en donde están radicados, así como el nombre de las partes relacionados con los juicios en los que actúa el particular, señalando en donde la hora recurrente no figura como parte. Es muy importante esa parte porque solicita donde ella no forma parte. Sin embargo, también en un segundo argumento, vertidos en el recurso de revisión, se precisa que dentro de diversos procedimientos, la hora recurrente figura como parte de esto. De esto hace referencia al número de procedimiento judicial, número de expediente del juzgado o sala en donde éste radica, así como el nombre de las partes. Respecto, y este es el fondo del estudio que ustedes pueden verificar en el recurso de revisión, donde
el análisis que se hace parte precisamente de lo que establece el artículo 6º en su apartado A respecto a la fracción segunda, que es cierto, es información que poseen y tienen cualquier sujeto obligado, que sea por uso de recursos públicos, por actos de autoridad, y es información que puede ponerse a la vista y se rige por el principio de máxima publicidad. Pero este principio de máxima publicidad puede encontrar limitantes, entre ellas las que establece la fracción segunda. Tratándose de datos personales, se tendrá que hacer una clasificación por confidencialidad. Y es creo que el supuesto que me lleva a que en la resolución la información que está solicitando, que no es referente a su persona, sino de una persona diferente a ella, pues es exactamente poder trastocar esta protección de datos que no son los de ella. Sin embargo, en lo que hace referencia de que ella forma parte de un procedimiento que tiene con esta persona, claro que puede acreditarse entonces, previa acreditación, a tener acceso a los datos personales, y no solamente a los datos personales de ella, sino también exactamente de la persona que en este caso la está denunciando. ¿Por qué? Porque es un dato indirecto que la hizo identificable, dado que es precisamente a través de este litigio que se tiene con él, cómo se puede hacer identificable ella. Y es su derecho conocer este acceso a datos. ¿Por qué es importante guardar o la forma en que se resolvió? Porque la primera respuesta que da el sujeto obligado argumentando que es un sistema precisamente de bases de datos, y como la ley lo establece de protección de datos personales del Estado de México y municipios, es obligación el registro de estas bases de datos. Nosotros tenemos las bases de datos, registran qué tipo de bases de datos, y por la información que se maneja, como lo establece todo este articulado en materia de responsabilidades y deberes de seguridad, es cierto, tiene una categoría de confidencialidad, como se tiene que tener el resguardo de esta información. Pero recordemos que así como establece el artículo 6º, este derecho de acceso a la información pública, y que es información que está clasificada como confidencial, no es inabatible. Establece que por interés público esta información pueda entregarse bajo causales de seguridad pública, salud pública, o por derecho de un tercero o riesgo de un tercero. De ahí que la información que tenga categoría de confidencial puede ser expuesta previa prueba de daño para su entrega. Pero es aquí donde viene la disyuntiva y que será motivo de análisis. Por eso sería de mi parte la exposición del caso, abriendo precisamente las consideraciones que ustedes expongan. Gracias. Gracias, comisionado. En este momento se abre la primera ronda de intervenciones. Pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. El comisionado José Guadalupe Luna Hernández. También yo haré uso de la voz. El comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. La comisionada Eva Baí Yapur y el comisionado Javier Martínez Cruz. Tiene uso de la voz hasta por 8 minutos, comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Me referiré a este proyecto de resolución que ya ha informado el comisionado Javier Martínez Cruz el expediente en los siguientes términos. Aquí ocurre un tratamiento casi similar a el recurso anterior. Hay una solicitud al Poder Judicial de cierta información. En aquel era una solicitud a un municipio. Y lo similar es que en la segunda parte del resolutivo se determina si la persona que hace la solicitud acredita ser titular de la información, se le proporcionará esto. Eso es común en los dos proyectos. Pero hay una diferencia en la primera parte,
Allí en Iztapan dijimos, sin necesidad de que acredite que es el titular y que esté involucrado en este asunto, se le proporcionará en versión pública. Y en este caso decimos, no, ni siquiera le digas cuál es el resultado de la búsqueda de la información. Allá se trata de una mujer que señala que ha sufrido acoso y hostigamiento. Aquí se trata de otra mujer que dice en el recurso que requiere esta información porque al parecer la persona sobre la que requiere información se dedica a hacer juicios de prescripción de inmuebles. Yo quiero decirles que esta es una parte importante de los hechos del caso, aparte de los aspectos jurídicos. Porque puede ser que esta persona está en la legítima y legal posesión de su inmueble y un día de repente se entera que alguien, por razones o sin razones, ha iniciado un juicio de proscripción de su propiedad, ¿no? De prescripción de su propiedad. Le ha puesto en tela de duda su posesión. Con razones o no razones, pues no sabremos, eso lo tendrá que determinar el juez. Pero la persona quiere llegar al caso con más información y quiere decir, mire, señor juez, esta persona que me está demandando la prescripción de mi propiedad, no solamente me la ha demandado a mí, se la ha demandado a 5, 10, 15, 20, 25, 50 personas. Al parecer se dedica a eso. Y ojo, porque en el Estado de México hay un problema importante al respecto. Y un problema del que pueden ser víctimas personas no como nosotros, que tenemos las posibilidades de hacer una defensa jurídica importante, que seguramente tenemos nuestros inmuebles debidamente regularizados, etcétera, sino personas que por sus condiciones socioeconómicas pueden tener cualquier tipo de inconsistencia y que estos despachos de abogados y estas personas con información estratégica sobre los catastros se dan cuenta de qué inmuebles no han pagado, de qué inmuebles se encuentran en una situación extraña y realizan la acción judicial para tratar de adjudicarse la propiedad del inmueble. Y es un problema que en la zona metropolitana es importante y que tiene cierto interés público. Entonces creo que lo que ganamos allá de resolver con perspectiva de género, aquí quizá tendríamos que valorar si no también el asunto reclama esa situación, porque hay distintos tipos de violencia contra la mujer, la violencia sexual, la violencia política y la violencia patrimonial, ¿no? Y no sabemos si pudiera catalogarse en este sentido. Luego, segundo aspecto, que es lo importante desde mi punto de vista. El artículo 6 constitucional lo dice claramente. Las personas tienen derecho de acceder a la información en posesión de los sujetos obligados. Y dice más adelante el 6 constitucional, los sujetos obligados deberán documentar todo aquello acto en el que se refleje el ejercicio de facultades, competencias o funciones. Si de por sí las personas tienen derecho a acceder a toda la información en posesión de los sujetos obligados, es más claro que ese derecho es en aquella información que se relaciona con el ejercicio de facultades, competencias o funciones. La función más importante, la función sustantiva, la función que define y justifica la existencia del Poder Judicial, pues es la solución de las controversias entre particulares, los juicios. Y la información relacionada con los actores de los juicios es elemental de este ejercicio de facultades, competencias o funciones. Es información pública. ¿Puede estar sujeta a un régimen excepcional de restricciones? Sin lugar a dudas. El hecho de que una persona aparezca como actor en una demanda implica información de su vida privada e información personal. Pues sí, tiene que ver con información personal, pero en su actuación como individuo en una sociedad y sujeto a algo que le está pidiendo a una autoridad en contra de alguien más. Ahí el nivel de protección comienza a disminuir. Luego,
Tenemos el criterio de una tesis aislada del Tribunal Colegiado de Circuito décima época que señala datos personales. La publicación de los relativos al nombre o denominación de las partes en las listas de los asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales no implica la divulgación de información confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquellos. Y nuestra ley de transparencia también es muy clara en lo que corresponde en el artículo 148 cuando dice: no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando, 1, la información se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público. Y hay registros sobre las causas con los nombres de las partes. Por lo tanto, me parece que tampoco por esa vía persistiría la protección. Luego, además, pues una de las características esenciales del proceso judicial es la publicidad. A diferencia de las carpetas de investigación que guardan mayor sigilo, en el caso de los procesos judiciales hay mayor publicidad. Siguiente aspecto. Tendríamos que revisar, si acaso se hace la prueba de interés público, la condición específica de cada tipo de información sobre la cual se requiere el acceso. Pensemos esto, que el Poder Judicial haga la búsqueda y que nos diga cuántos juicios son de tipo mercantil, cuántos son por la prescripción de la propiedad, en cuántos la persona a la que se refiere está demandando la prescripción de la propiedad de cuántos inmuebles, porque imagínense si fuera una persona que está al mismo tiempo promoviendo 50 acciones para adjudicarse la posesión y propiedad de 50 inmuebles diferentes y con los datos que se refiere de que es una persona de la tercera edad en condición de vulnerabilidad, pues ha de ser slim que tenga tanta capacidad adquisitiva, o puede haber una maquinación que, insisto, hay información y hechos notorios que han divulgado este tipo de acciones para generar adjudicaciones de la posesión y la propiedad de manera abusiva en detrimento de las personas. Y ahí hay entonces cierto interés público de que ese dato se conozca. Si son otro tipo de circunstancias, a lo mejor otro tipo de demandas, otro tipo de casos puede tener cierto grado de protección. Yo coincido con eso, es posible la clasificación. Pero en este caso en particular y dado esos elementos, yo creo que impedir y clasificar directamente incluso el resultado de la búsqueda de la información generaría como consecuencia que una buena parte de la información en posesión del Poder Judicial sería ajena al DAI. Y ahí me parece que el INAI en los resolutivos que ha emitido en este sentido se ha equivocado. Prefiero yo apegarme al criterio de los colegiados de circuito. Gracias. Gracias. Sigo, ¿verdad? En el turno. Bien. Bien, en este proyecto, como lo ha expuesto el comisionado ponente, que ya fue preciso en lo que piden respecto a la solicitud, yo quiero decir que no podré acompañar el proyecto como ha sido presentado porque difiero en distintos puntos. El primero es justamente como lo ha mencionado el sujeto obligado, el proceso que se ha estado llevando durante los últimos años en el Poder Judicial ha sido a la tendencia de la digitalización de los procedimientos, y estos están registrados en una base de datos, y esa base de datos está registrada ante este instituto, y esto está hecho de conformidad en el artículo 35 de la Ley de Datos Personales. La ley 35, el artículo 35, perdón, de la Ley de Datos Personales habla de datos personales con el que deben y pueden contar los sujetos obligados, y que en este caso la información que se considere de carácter confidencial dentro de esa base de datos deberá de contar con un acuerdo de clasificación
que podrá servir para poder soportar y hacer versiones públicas, así como también para dar atención a la información que corresponda dentro de esta base de datos. En esta parte, el sujeto obligado hace una precisión y dice que esa información de la cual requieren o acceder se encuentra en esta base de datos y además de la información que solicitan, pues no se debiera o no se puede entregar a quien lo está pidiendo por contener datos personales. Además de que la solicitud está y tiene una circunstancia particular, como lo ha expresado tanto el comisionado Javier como el comisionado Luna, una persona pide información de otra persona. En este sentido, yo no vería tampoco cómo pudiéramos hacerlo vía datos personales, acreditando la personalidad de quien es el segundo interesado, por llamarle así, dentro de este documento, porque no sabemos si esta persona ni siquiera sabe que están pidiendo información respecto de él, ¿no? Me pareciera que aquí estamos también en un supuesto que no podría ni siquiera atender si, y vuelvo a insistir, el nombre que se menciona dentro de la solicitud está enterado que están pidiendo información respecto de él, no tampoco yo podría prever o poder advertir cómo esta persona se pudiera enterar para que fuera y le dieran sus datos personales, por lo cual el segundo inciso de la resolución tampoco me pudiera parecer que fuera lo más idóneo que pudiera presentarse. Por ello es que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos puntos que se están presentando en esa resolución, por lo cual no podré acompañar el sentido de esta. Sería cuanto por mi parte. Tiene uso de la voz el comisionado Gustavo Parra Noriega. Sí, muchas gracias. Bien, en el caso de este proyecto identifica con su nombre completo. Sí, comisionado, me parece ser que está teniendo problemas con su internet. No le escuchamos. Se quedó ya congelado. Haremos un receso en este minuto para poder esperar que vuelva a conectarse. Listo, ya está. Sí, está teniendo problemas con su conexión. Si no hubiera inconveniente, en lo que reactiva su comunicación, le damos el uso de la voz a la comisionada Eva Abait y regresamos con el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias, comisionada presidenta. Sí, en efecto, el proyecto que nos presenta el comisionado ponente es uno similar al que voté en la sesión pasada. En un inicio en el análisis se consideró por la ponencia que debió ser un sobreseimiento por improcedente al no ser la vía, solo que ahorita con lo que comenta la presidenta, mencionándolo el artículo 35 y la referencia que se hace a la respuesta por el sujeto obligado, me causa duda, es lo que estoy revisando en este momento. Sin duda no puedo acompañar el proyecto, no comparto el sentido que aquí se expone. Estoy viendo si alcanzaría a confirmar la respuesta del sujeto obligado, pero insisto, no comparto la clasificación que ordena el comisionado ponente, por lo tanto tendría que ir en contra del proyecto. Gracias. Gracias. Parece que ya tiene una mejor conexión el comisionado Parra. Si nos escucha el comisionado Parra, tiene uso de la voz. A ver, ya me conecté a otra red, a ver si con la de mi teléfono se oye mejor. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Bien, gracias. Comentaba que en ese proyecto que nos presenta el comisionado Martínez Cruz,
una persona que se identifica con su nombre completo, solicita se le proporcione la información sobre el número de juicios en los que un tercero es parte y proporciona el nombre completo de este sin ningún otro dato que permita distinguirlo de algún homónimo. En virtud de que la recurrente indique en su recurso de revisión que esta persona la demandó, la ponencia resolutora determina que procede el acceso a sus datos personales consistente en el número de procedimientos en donde ambos son parte, el número de los expedientes y el juzgado, así como el nombre de los contrarios. Sobre este último punto, estoy a favor de que se ordene el nombre de las contrapartes en los juicios, ya que corresponde al nombre de la propia recurrente y en caso de haber terceros, el nombre de estas personas son del conocimiento de ella de conformidad con lo previsto en los diferentes artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales disponen que al momento de emplazar al demandado a juicio se le entrega copia de la demanda y de todos los documentos que se hayan acompañado a esta, además de que como parte en el juicio tiene derecho a que se les pidan todas las copias simples o certificadas de todo o de parte del expediente. De tal suerte que en el caso de que la recurrente haya sido demandada por las personas, por la persona de quien requiere información, la demanda con todos los documentos le fue hecha del conocimiento al momento de emplazarla a juicio y tiene acceso a todo el expediente. Ahora bien, sobre la clasificación que se ordena hacer del pronunciamiento en el sentido de que si existen o no otros juicios en donde la persona referida en la solicitud sea parte y la recurrente no, comparto el criterio adoptado por la resolución propuesta por el comisionado Javier Martínez, ya que destaca que dentro de la solicitud se dejó claro que únicamente se trata de un conflicto entre particulares por las presuntas demandas vinculadas con algunos terrenos. De tal suerte que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa no identifica que se requiera acceso a la información con el objetivo de transparentar ya sea la gestión pública o por estar vinculado a violaciones graves de derechos humanos o posibles actos de corrupción. Tampoco veo que se busque transparentar el ejercicio de recursos públicos ni propiciar la rendición de cuentas por cuanto hace los servidores públicos del Poder Judicial o de cualquier otra institución pública. Por el contrario, parecería que el interés de la recurrente es conocer algunos aspectos que pueden tener relación con la vida privada de un particular y que no guardaría relación alguna con aspectos de interés o de servicio público. Además, el concepto de litigio que nos refiere el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es aquel que refiere que dos partes se encuentran en litigio cuando una pretende que el derecho apoye en su favor un interés en conflicto y la otra se opone a la pretensión o, aún no oponiéndose, no cumple con la obligación que se le reclama. En ese sentido, también consideramos que la información específicamente solicitada por la recurrente no es de una naturaleza pública ni de acceso a una fuente de acceso público, ya que no existe un sistema, medio o lugar en donde se pueda conocer el número de juicios en los que una persona sea parte. Por el contrario, dar a conocer si alguna persona es parte de un juicio de la materia que sea, podría ir en contra no solo del derecho a la protección de datos, sino del derecho a la intimidad, entendiéndose esta como el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y por ende el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia o incluso pensamientos. Tratándose de información confidencial, los jueces obligados solo pueden divulgarla o permitir a terceros acceder a ella si cuentan con el consentimiento de los titulares o se pueda hacer a través de una prueba de interés público que tiene por objeto distinguir qué información confidencial de los gobernados podría ser objeto de divulgación. Esto quiere decir que se debiera acreditar la conexión entre la información confidencial y un tema de interés público y ponderar el nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por su divulgación y el beneficio al interés de la colectividad a través de desarrollar la prueba de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de acceder a la información contra la protección del dato personal.
Aquí preguntaría, no sé cuánto tiempo me resta, comisionada, para saber si... Un segundo. Lo valido. 2 minutos, por favor. Bien, gracias. Así, para acreditar la idoneidad de hacer pública la información, debe existir un fin constitucionalmente válido para dar a conocer la situación jurídica de una persona física. Esto es, debe haber alguna vinculación con la transparencia de funciones de servidores públicos, de ejercicio de recursos, o bien que su publicidad propicie el combate a la corrupción o a la rendición de cuentas, lo que en este caso, a mi punto de vista, no acontece, pues lo solicitado solo incumbe al titular de los datos personales y su publicidad, en mi opinión, no tiene un impacto positivo para el interés público. Respecto a la necesidad, para justificarla es indispensable acreditar que el sacrificio de la protección de la información de la vida privada de un particular logra el fin constitucionalmente válido. Sin embargo, al no haberse acreditado la idoneidad, resulta también que tampoco existe la necesidad de hacerla pública la información que nos ocupa, pues por el contrario, al tratarse de información exclusivamente vinculada con la vida privada de una persona, como es su situación jurídica, consistente con conocer si existen o no juicios en los que sea parte, se causa un perjuicio al derecho a la autodeterminación informativa al titular del dato y se violenta además el aviso de privacidad que el Poder Judicial del Estado hizo del conocimiento de estos al momento de recibir sus datos personales. Sobre la proporcionalidad, a no haber acreditado la idoneidad ni la necesidad, el resultado del análisis de la proporcionalidad es que definitivamente no puede existir un aspecto positivo que favorezca la balanza hacia la entrega de la información, pues solo se advierte un perjuicio hacia el titular del dato personal y no beneficios al interés público. Claro está que si se tratase de acceder a la información sobre la existencia de algún proceso judicial en contra de un servidor público por el posible de los recursos o algún proceso judicial, por ejemplo, en contra de algún servidor público que hubiera puesto en riesgo la vida o algunos otros valores de ciudadanos, se advertiría posiblemente un interés público de que la gente acceda a la información con el objetivo de que se busque ya sea reparar el daño causado, corregir malas prácticas o sancionar a los responsables en beneficio de una comunidad. En conclusión, en la solicitud que nos ocupa, el proyecto que se presenta me parece que busca proteger el derecho a la vida privada de quien se requiere información, pues al tratarse de datos que únicamente guardan relevancia para el titular del dato personal, sin tener vinculación con el interés público, el simple hecho de afirmar si esta persona es parte de algún proceso judicial constituiría un dato personal y es correcto que se clasifique el pronunciamiento. Es cuanto. Gracias, comisionado. En este momento pregunto si tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Perdón por segunda ocasión, comisionado. Perdón. Muchas gracias, comisionada presidenta. Primero, explicar las razones que, aunque ha sido un tema que oportunamente el comisionado José Guadalupe Luna Hernández ha expuesto a debate, yo no me he pronunciado, no por una falta de interés y no explicar mi criterio, lo he comentado y es práctica que ustedes conocen a lo largo de mi estancia en el Infuen. Soy y doy respuesta y agradezco mucho cuando se plantean argumentos contrarios o antepuestos, y creo que mi obligación y mi respeto hacia cada uno de ustedes es contestar y exponer mis razones o argumentos que precisamente soportan los recursos de revisión que pongo a su consideración. No para convencer, sino para explicar y exponer con cada uno de ustedes. Y ustedes tengan precisamente esa posibilidad de qué me motiva a resolver de esa manera y por qué mi voto. Y también, precisamente, cuando hago un voto disidente, contrario y en respeto a lo que pone cada uno de ustedes, pues hago las respectivas manifestaciones por qué será un voto disidente o por qué es un voto en contra con voto disidente. Entonces, esa es la razón por la cual en anteriores recursos que no he promovido yo, no me he manifestado, porque ni voy en contra, sino es un voto. Entonces, explicación para cada uno, principalmente para el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, a quien agradezco siempre la oportunidad de poder compartir estos puntos de vista.
Yo creo que primera parte, a diferencia del recurso que se resolvió para el municipio de Izapan de la Sal, es que es una petición ante una autoridad por el actuar de un acoso o una situación de violencia contra la mujer, contra una autoridad solicitándole qué haces. En el caso en particular que se está presentando, es un problema entre particulares, que es cierto, puede actuar de manera incorrecta alguno de ellos, y creo que para eso hay una institución o hay instituciones que tendrán que resolver este litigio entre particulares. Nos involucra en el momento en que se solicita, como bien lo ha dicho el comisionado José Guadalupe Hernández, dado que hay soporte documental de este actuar, porque es la instancia que precisamente tiene que atender este tipo de litigios. Y es ahí donde dice, si es cierto, es una institución pública, se rige por el principio de máxima publicidad, pero este principio de máxima publicidad puede encontrar estas limitantes, que ponga en riesgo precisamente acciones jurídicas esenciales de esa institución, y entonces tendrá que justificar ese posible daño a través de una prueba de daño y esta clasificación por eso. Pero dice la fracción segunda, que encuentre en estos documentos datos personales que puedan trastocar la privacidad. Y es ahí donde viene esta parte de decir, es información de tipo confidencial. Y es cierto, esta información de tipo confidencial no es plena y no es derrotable, porque puede haber un interés público precisamente por acceder a ello. Por eso yo no podría confirmarme la respuesta del sujeto obligado, que argumenta que es una base de datos que tiene una clasificación, sí es cierto, de confidencialidad, toda ella. Y tanto así que en su respuesta, entre una de sus respuestas dice, lo que sí es accesible es la estadística, los números. Y es precisamente la misma recurrente la que dice, bueno, entre las cosas que te pedí, está precisamente que me des todos los números todos los números de expedientes, porque además, y es ahí donde viene una precisión, que da paso a la segunda parte, la segunda modalidad resolutivo, dice, yo estoy y formo parte de un litigio que tengo con él. Y hago evidente esto, además, si es cierto, invoca diciendo, además, pues esto lo obtuve precisamente de la misma página, que es un registro público o de búho legal. Y creo que también lo he manifestado en diferentes ocasiones, que mucho cuidado precisamente con estos registros públicos o con estas fuentes públicas, que se hicieron en un contexto y con una finalidad y no bajo el tamiz ni la supervisión de la nueva ley o del contexto de la protección de los datos personales, sobre todo en su tratamiento. Trataré de dar respuesta a todo, y si no, me ofrezco una disculpa si no contesto a todos los argumentos, a todos los puntos que se señalaron. Lo haré a lo mejor en una segunda intervención. Y por ejemplo, con referencia a la misma tesis, que como bien dijo el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, es una tesis aislada de 2018, espero que sea la misma, dice exactamente en su título, datos personales, la publicación de los relativos al nombre o denominación de las partes en la lista de los asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales no implica la divulgación de información confidencial si precisa, por ende, de la anuencia de aquellos. Y es precisamente en el mismo texto que establece, dice, tratándose de información confidencial, los sujetos obligados pueden divulgar o permitir a terceros acceder a ella si cuenta con el consentimiento de los titulares. Y es ahí el punto donde, como expongo en el estudio, la particular pide información sobre un proceso de litigio o estos asuntos de una persona diferente a ella. Y dice y argumenta esto, es decir, bueno, quiero saber con quién ha establecido esta denuncia, ya sea como actor o como denunciado, ¿sí? Y hace, y da otros argumentos para pedir esto, pero por eso yo decía, y lo comentaba en diferentes instancias, al igual que como cuando fue el tema el acta de antecedentes no penales. ¿Por qué tengo que
que contestar si tiene denuncias o si tiene alguna o tiene antecedentes penales o no penales. El solo pronunciamiento ya está trastocando parte de mi privacidad. ¿Por qué la persona sabrá que hay una solicitud respecto a información de lo que en materia de denuncias tienen contra esta persona? Y creo que la tesis lo que dice, pues si autoriza él que se entregue, claro que puede ser sujeto de este acceso. Y por eso la otra propuesta que se venía, ¿por qué para el segundo caso sí se le ordena o se le hace valer el derecho que puede invocar ella al ser parte precisamente de este conflicto que tiene con este particular? Porque es un acceso a sus datos, y también tiene derecho a conocer de la persona con la que está estableciendo esta denuncia y precisamente el motivo por el cual tiene este conflicto. ¿Por qué razón? Porque es un derecho, es un dato personal indirecto que de una u otra manera la puede hacer identificable a ella o a él. Entonces, no dice claramente la ley precisamente en materia de deberes y en materia de obligaciones para estas bases de datos. Se tendrán que hacer la respectiva protección y medidas de seguridad. Ante el caso en concreto, ¿sí? No es inabatible esa confidencialidad. Y si hoy autoridad, órgano garante, ordena la no protección, porque puede ser que atienda una cuestión de seguridad pública, de salud pública o derechos de tercero, adelante, hagamos la correcta prueba de interés público y pidámosle a esa autoridad la no protección de ese dato personal, no de la base de datos. Entonces, aquí me quedaría en mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias. En este momento se abre la segunda ronda de intervenciones. Les pediría, por favor, que me ayudaran para listarlos. El comisionado José Luna y el comisionado Javier Martínez. Gracias. Tiene uso de la voz, comisionado Luna. ¿Cuántos minutos? 6. Pongo mi cronómetro. Sale, muy bien. Corroboro, 6 o 4, secretario. 6. 4. Perdí mis tarjetas, no las encuentro. No, aquí. ya dijeron 6, ya dijeron Por 6, eso, principio por pro eso hice persona. esta, no las encontré, una disculpa. 4, gracias. Muy bien, 4, gracias. A ver, en primer lugar, quisiera referir una parte. Sobre la tesis aislada, el colegiado primero plantea algunos conceptos jurídicos sobre los cuales ellos hacen referencia, y es en esta parte donde dice sobre el tema del consentimiento. Pero después, y en la misma tesis viene con negritas el énfasis añadido, donde ya viene el razonamiento que el colegiado plantea como interpretación de la norma, y es ahí donde dice, entregar la información de los listados no implica la divulgación de información confidencial. Y va a decir que porque ser parte en un juicio no genera discriminación. Eso es lo que corresponde a esta situación. Yo regreso a la Constitución. El sexto apartado A, fracción tercera, dice, toda persona, y este énfasis es mío, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública. Bueno, ahora le estamos pidiendo a esta persona que mediante acceso a la información quiere acceder a estadística en las que este otro es actor, pues que acredite interés jurídico, acredite identidad, vaya, nada más que eso no lo dice la Constitución. Segundo punto, ojo, los actos de corrupción no solamente tienen como partícipes a los servidores públicos. Quien tenga esta idea tendrá que actualizar esos conceptos. Pero en los actos de corrupción también participan particulares. Pues no, la famosa frase de que para que uno se corrompa necesita que el otro lo corrompa. No, esta famosa frase, a ver, tengamos cuidado. Primero,
¿A quién de nosotros le han demandado judicialmente la prescripción de un inmueble de nuestra propiedad? ¿A quién de nosotros 5? De 6, incluyendo al secretario técnico. Pues seguramente a ninguno de nosotros, porque seguramente estamos al corriente en el pago de los impuestos prediales, tenemos nuestros inmuebles ahí. ¿Cómo es que a una persona alguien le demanda la prescripción de su propiedad? Bueno, pues puede ser lo más lógico, estos juicios de Sucapium, pues porque hace muchos años se vendió, se hizo el contrato entre particulares y pues no se ha hecho la escrituración y se acude a esa vía. Pero cuidado porque hay un problema social que a lo mejor no. Hay personas que tienen acceso indebido a la información de los catastros y con esa información se están dando cuenta qué inmuebles tienen rezagos en el pago del impuesto predial. Y con esa información privilegiada que ya implica lejanamente a un servidor público, se animan a hacer estas demandas en contra de otros para prescribir la propiedad. Esto es lo que nos está diciendo la recurrente, ¿eh? Pues es que me están demandando a mí la prescripción de mi inmueble y quiero saber en cuántas otras ocasiones esta persona está haciendo lo mismo, porque eso permitirá generar un argumento en mi derecho a la defensa. No es un tema estrictamente entre particulares, ¿eh? Puede ser un tema que, como han referido medios de comunicación, hay actos de corrupción en los que se involucran funcionarios judiciales, abogados, funcionarios municipales y particulares para realizar este tipo de actos. Yo no puedo afirmar que en este caso ocurra, solo digo que es un problema que sí se presenta. Sí se presenta, por lo menos en la región del Estado de México de la que yo soy vecino, quizá las de ustedes no, por las condiciones socioeconómicas de su zona, pero allá por Nesa y por Chimalhuacán y por La Paz y en esa parte del estado que yo conozco perfectamente, sí hay circunstancias de este tipo. Entonces esto nos conduce a hacer la prueba. Ya se me fueron los 4 minutos. Haré la prueba en 2 minutos en la tercera ronda, perdón. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Rápidamente digo, sigo creyendo que México es un país de instituciones, es cierto, y sigo diciendo, ahorita se hace una pregunta, ¿cómo puedo hacer otras preguntas respecto a lo que creo que es cuestiones de vida privada? Yo creo que es la libertad más grande que tiene cualquier persona. Así, yo no me atrevería, por ejemplo, a preguntar quién de nosotros, por ejemplo, la pregunta que hacía el comisionado, pues no dé la certeza en el caso mío, pero creo que es una cuestión privada, es una cuestión de lo que compete. No desconozco las situaciones y al igual que usted, no voy a hablar usted, al igual que tú, Guadalupe, vengo también de un municipio, pues, rural, ¿sí? Crecí en una zona muy marginal. Y claro que este tipo de violación a los derechos, ¿sí? Y al Estado de Derecho no es particular o no es exclusivo ni de autoridades, sino también de particulares. Y creo que por eso hay instituciones que están para defender nuestros derechos. Por eso daba la situación. Yo no puedo no creer lo que dice la particular, pero también creo que como órganos garantes nos mandata muy claramente, haciendo referencia a este mismo artículo 6º, dice, se rige por el principio de publicidad. Eso no lo discuto, es cierto, tienes máxima publicidad, pero esta máxima publicidad puede encontrar estos límites. Y claramente dice el apartado A de este artículo en su fracción segunda, cuando estemos ante la presencia de la privacidad o la visión de datos personales. Y es ahí donde, y un poco la respuesta a la primera parecía, ¿por qué no entrar a la búsqueda y ver si alguna de ellas sí se tiene la cadena de clasificación? Porque yo no podría batir todavía esa naturaleza de confidencialidad para que entonces sí, precisamente con esta prueba de interés público que podría yo invocar para decir, por ese interés público, ante un derecho, pero un derecho que
como instancia, yo podría también conocer o identificar, poder exactamente ser que esta información sea de naturaleza pública. ¿Por qué razón? Porque creo que lo que aquí me mandata, simplemente estoy tomando lo que dice la ley respecto a la naturaleza que tiene ya cuando se particulariza la solicitud de la información respecto a datos personales que no son de la que lo está solicitando por acceso a la información. ¿Qué naturaleza de pública puede tener esto? Es cierto, es un documento que está en una institución pública, pero también dice precisamente el artículo 6º que estas instituciones públicas tienen que resguardar y proteger esta información si sale en particular. Y claro, entonces daremos el análisis para lo que implica esta prueba de interés público que creo que podríamos atender en la tercera ronda. Sería cuanto de mi parte en este. Gracias. En este momento abremos la tercera ronda de intervención. En esta es hasta por 2 minutos. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y después el comisionado Javier Martínez Cruz. Bien. Yo estoy de acuerdo con que México es un país de instituciones, pues somos un Estado constitucional de derecho. El problema es hacer que esas instituciones caminen. Voy a recomendar este documental que les dije ayer, El Cuarto Juicio, lo encuentran en Netflix. El capítulo 5, El vínculo oculto, y el capítulo 6, Pruebas de libertad. El señor Sean Ellis fue acusado injustamente, sin elementos de prueba, del homicidio de un policía. Pues en el primer juicio no pudo ser hallado culpable, se anuló. El segundo juicio no pudo ser hallado culpable, se anuló. No hubo decisión unánime de los jurados. Y al tercer juicio, la fiscalía decide prescindir de algunos testimonios muy malos y consigue casi por consigna la sentencia. Pasan 15, 20 años del señor Ellis en cárcel y durante 10 años sus abogadas estuvieron tratando de acceder a otros procesos judiciales en los que el señor Sean Ellis no era parte, en el que eran parte 4 policías, entre ellos el policía asesinado, y que eran una bandita de policías corruptos. Acceder a esa información le permitió a él ejercer su defensa y demostrar que había otra circunstancia y con otros elementos lograr que se anulara el juicio y que incluso ya la fiscalía ni se animara siquiera a volver a presentar los cargos. De eso se trata, de que nuestras instituciones funcionen. Nada más que hay una diferencia. El actor de esas demandas ha tenido mucho tiempo para organizar su estrategia judicial. La persona demandada, que es en este caso la persona que está tratando de requerir de acceder a esta información para construir su caso, ha tenido menos tiempo para ello. Yo creo que precisamente para suplir esa circunstancia, demos la oportunidad de que acceda a estadísticas. Esa estadística es lo que a mí me justifica el juicio de estricta proporcionalidad. No está pidiendo el número de expediente, no está pidiendo el expediente, no está pidiendo el por qué, nada más está pidiendo estadística. Necesidad e idoneidad, yo lo doy por sentado. Estricta proporcionalidad, ahí está. Solo acabo, medio minuto, solo acabo con esto. En el 6º constitucional, apartado A, fracción segunda, aún la vida privada y los datos personales se encuentra sujeto a las excepciones que fijen las leyes, que son las excepciones que señalé en mi primera intervención. Muy agradecido, comisionado Javier Martínez. Le reconozco desde luego esa disposición al debate, a la deliberación, mi admiración por la convicción con la que defiende usted sus puntos de vista. Y efectivamente somos 2 colegas, somos 2 personas interesadas en este tema y antes que otra cosa pues prevalece esa circunstancia. Gracias, Javier. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias. Pues obviamente también el agradecido soy yo. Siempre de verdad es un placer estar en esta posibilidad de compartir puntos de vista. Yo, al igual que usted, al igual que todo, no justifico y no estoy conforme con el grado de impunidad y corrupción que está. He dicho que son un país de instituciones. Qué pena
qué pena que queden cortos estas instituciones. Yo no haré referencia a lo mejor a algún caso, porque lo he vivido en carne propia, con mi familia, con mis hermanos, o sea, lo he vivido y claro que hay molestia, pero también por eso creo que como la oportunidad que tenemos de ser servidores públicos, invoco ese artículo 17 de la Constitución Política que nos habla del principio de justicia. Y claramente el primer párrafo dice que nadie puede hacerse justicia por su propia mano y que es obligación del Estado dar e impartir esta justicia. Y qué belleza ese tercer párrafo que se incorporó en 2017 para hablar precisamente de la posibilidad de hacer valer la garantía y el respeto de estos derechos ante una situación de impunidad que México ya no estaba en posibilidad de seguirla soportando. Pero esa lucha no ha acabado, porque no desconozco que siga habiendo actos de corrupción. Pero creo que precisamente en este órgano garante que tenemos la posibilidad de garantizar los derechos, como es el acceso a la información, garantizar por obligación la transparencia, pero también la debida protección que tienen que tener estas autoridades, dado que tienen datos personales, hagamos valer el acceso a la información pública exactamente para combatir la corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares. Pero también garanticemos esta protección y privacidad, porque es un derecho que puede marcar una diferencia entre el riesgo que pongamos o la indicación y exactamente, creo que tanto el derecho de acceso para poder ejercer otros derechos es tan válido como también la correcta protección. Y finalmente, si me permite, para dar respuesta muy precisa de algún tema que nos interesa a los dos, el tema del test de proporcionalidad. A mí me queda claro que es necesario que se haga una definición clara de lo que es la idoneidad, qué verdaderamente derechos están en juego y qué norma la soporta. Y la necesidad, si se justifica la vulneración o restricción que se le va a hacer al derecho al acceso a la información pública ante el otro derecho que se va a proteger. Y no necesariamente es el avasallar un derecho como otro. Creo que la palabra correcta es la armonía entre estos derechos y dar entonces vigencia a esos principios de interdependencia y de indivisibilidad que maneja el artículo primero. Y el de test de proporcionalidad, comparto con usted, es una fórmula matemática, es una ecuación matemática que trae subjetividad como toda parte matemática, ¿sí? La propuesta de Alexis es claramente 3 variables, ¿sí? Peso subjetivo del derecho que estoy anteponiendo, ¿sí? Daño que me genere a este posible derecho en comparación, numerador y denominador, y evidencia empírica. Creo que todavía no pierde la subjetividad, pero creo que esa multiplicación de estas 3 variables en comparación nos permiten acercarnos, si no al óptimo de Pareto, sí al equilibrio de Nash. Entonces, de hecho, he propuesto, de acuerdo a lo que dice Haran Barak, que como le digo, si me permite, le compartiré este análisis, de decir, ante la crítica que se le ha hecho a Roy Alexis, termino con esto. Le ha dicho es, oigan, el tema toma en cuenta la relevancia social de los derechos que estés ponderando. Y creo que si le metemos un exponente a cada uno de ellos, tendremos, sin perder la subjetividad, un acercamiento para tener mucho cuidado en no invadir el núcleo duro de los derechos fundamentales. Comparto con usted esa perspectiva. Muchas gracias por la oportunidad y agradezco a todos mis compañeros. Disculpen el exceso. Gracias. Bueno, únicamente para cerrar, como siempre, les reconozco, les valoro y la verdad se celebra que siempre se puedan tener discusiones del nivel que se tienen en el Instituto de Transparencia del Estado de México y que si bien es cierto podemos no coincidir con los criterios y con las posturas de cada comisionado, no por ello no quiere decir que no hemos trabajado también de manera previa para buscar siempre el mayor de los consensos y que favorezcan sobre todo al ciudadano que está haciendo esta solicitud, pero no siempre coincidiremos en los criterios adoptados, pero celebro siempre las discusiones sanas, respetuosas y motivadas que se dan dentro de esta institución.
Una vez que ha sido suficientemente discutido este asunto, le pediría, por favor, secretario, que tome la votación del proyecto. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 4624. Comisionada Baed Yapur. En contra con voto disidente. Comisionado Luna Hernández. En contra, en su caso, con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. En contra. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que derivado de la votación recabada a los integrantes del Pleno, existen 3 votos en contra del proyecto de resolución por parte de la comisionada Baed Yapur, comisionado Luna Hernández y comisionada presidenta. En tal virtud, el proyecto de resolución no se aprueba en los términos propuestos, por lo que conforme al registro electrónico de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, el presente recurso de revisión 4624 se retorna a la ponencia de la comisionada presidenta para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. De acuerdo. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que se encuentra publicado dentro de nuestra página institucional, les pediría, si están de acuerdo, podamos omitir su lectura y pudiéramos tomar la votación en bloque. En este apartado, solamente para corroborar, no existe ninguna separación para discusión en lo particular, por lo que le pido, secretario, por favor, tome la votación de este bloque. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Baed Yapur. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En términos de los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Yo iría a favor de los siguientes proyectos. 5,474, 5,968, 6,006, 6,076, el 101 de este año, también el 123 de este año, pero para este caso voy con voto particular. Los restantes sería en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 5,615, 268 y 323 de este año por darse vista a la dirección jurídica. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión 5,474, 5,968, 6,006, 6,076, el 101 de este año, el 123 de este año 2021, con voto particular del comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz y emitiendo voto particular el comisionado Parra Noriega, por lo que hace al 5,615,
268 de este año 2021 y 323 de 2021. ¿Sería cuánto, comisionada presidenta? Gracias, secretario. Continuamos ahora con el apartado que corresponde a los proyectos emitidos como resolución de un segundo recurso de revisión. En este apartado se han listado 3 asuntos, de los cuales uno fue retirado. Tenemos 2 asuntos nada más y no habrá modificación o precisión alguna al respecto, por lo que pediría, por favor, pudiera tomar la votación en bloque. Gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baet Yapur. A favor de los proyectos. Comisionado Luna Hernández. En los términos de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos, emitiendo voto particular para el caso del recurso de revisión 4285. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto concurrente en el proyecto 4285 y CR-03 por darse vista a la dirección jurídica. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos. Comisionada presidenta, me permito dar cuenta que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular concurrente el comisionado Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 4285. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. En este momento, el siguiente punto del orden del día corresponde al extrañamiento público a diversos sujetos obligados, en específico a distintos ayuntamientos, por el incumplimiento de las resoluciones a los recursos de revisión derivados del año 2019, de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. En este sentido, el listado está adjunto al orden del día y haré mención de los sujetos obligados en cuestión. Corresponde al sujeto obligado Valle de Chalco Solidaridad, sujeto obligado Coyotepec, sujeto obligado Ocoyoacac, sujeto obligado Tequisquiac, sujeto obligado Juchitepec, Tezoyuca, Capuluac, Cuautitlán, Naucalpan de Juárez, Tianquistenco. Los términos en los que es presentado este acuerdo ha sido adjuntado dentro de este orden del día y pregunto si hay algún comentario al respecto. De no haber intervención, le pediría, por favor, secretario, que tomara la votación. Comisionada presidenta, comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Baet Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público a diversos ayuntamientos por el incumplimiento de resoluciones a recursos de revisión del año 2019, de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Es cuanto, comisionada presidenta. Doy lectura al siguiente punto del orden del día, el cual corresponde al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, por favor, secretario, que dé listado de lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque.
Un gusto, comisionada presidenta, comisionados. Conforme a lo aprobado al inicio de la sesión y la incorporación de los asuntos ya listados, tenemos en este apartado 20 acuerdos de ampliación de plazo. El primero de ellos relativo a los recursos de revisión 2,280 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal y se propone la procedencia de la ampliación. Los acumulados 2,513 y demás acumulados en este proyecto del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2,523 del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2,561 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2,611 del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2,626 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2,743 y acumulado del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2,761 y acumulado del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2,858 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 3,002 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 3,010 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 3,045 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El 3,065 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El 5,616 del municipio de Naucalpan de Juárez se propone la procedencia de la ampliación. En el recurso de revisión 5,689 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. En el 5,886 y acumulado del municipio de Naucalpan de Juárez se propone la procedencia de la ampliación. El 6,127 del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El 6,156 del municipio de Toluca se propone la procedencia de la ampliación. El 6,207 del municipio de Naucalpan de Juárez se propone la improcedencia de la ampliación de plazo. Y por último, como punto 20, tenemos el 113 de este año 2021 del municipio de San Antonio La Isla y se propone de igual manera la improcedencia de la ampliación. Comisionados, estos serían los 20 acuerdos de ampliación listados en este apartado y les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los mismos, tomando en consideración que 18 de ellos determinan la procedencia de la ampliación y 2 de ellos la improcedencia de la ampliación de plazo. Comisionada Eva Baid. A favor de la improcedencia del 6,207 y del 113 de este año. Y a favor de la procedencia de todos los demás. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En el 6,207 de 2020 y en el 113 de 2021 por la improcedencia. El resto por la procedencia. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de la improcedencia de los 2 recursos que se presentaron y por la procedencia de los restantes. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la improcedencia en los acuerdos 6,207 y 113 y a favor de la procedencia en todos los demás. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Gracias. Por la improcedencia del 6,207, por la improcedencia del 113 y a favor del resto. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones previamente mencionadas. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Le pido por favor ahora de cuenta de la presentación de los asuntos en pendiente por parte de esta Secretaría Técnica. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados. Me permito dar cuenta que conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, actualmente tenemos 2 acuerdos en proceso. Gracias, secretario. Téngase por presentado. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Este ha sido de manera previa turnado a los integrantes de este Pleno, por lo que podemos omitir su lectura y pregunto si podemos aprobarlo en sus términos levantando la mano. Comisionada presidenta.
Le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias, secretario. En este sentido, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que siendo las 14 horas con 25 minutos de este día 10 de marzo de 2021, damos por concluida la octava sesión ordinaria de este pleno. Gracias, muy buenas tardes a todos.